¿sí? Bueno, vamos a revisar. Esas son las preguntas que les hago respecto a la función. La historia sería, porque existe la posibilidad de que esta cosa, al partirse o al analizarla y convertirla en seccionada, tenga saltos. Entonces, lo ideal es ver un gráfico, pero en el examen no tenemos chance de ver un gráfico. Tenemos que aprender a defendernos con lo que sí podemos. Cheque. Entonces, vamos a analizar la función. Entonces, la cuestión es, ¿dónde tendríamos que considerar nosotros valores que nos puedan generar dificultades o que nos puedan generar una partición en la función? ¿Qué valores tendríamos que revisar? ¿Qué se les ocurre? Ajá, por ejemplo, en 2. Porque en 2 nosotros sabemos que esta parte de aquí va a cambiar. Para mayores o iguales que 2, se va a comportar como x menos 2. Y para menores que 2, se va a comportar como 2 menos x. ¿Estamos? Entonces, revisemos ese detalle. Entonces, ya vimos que el punto de corte inicial es tomar x mayor o igual que 2 y x menor que 2. Entonces, tendríamos valor absoluto de x menos 2. Eso va a ser igual a x menos 2 para x mayor o igual que 2 y 2 menos x para x estrictamente menor que 2. Entonces, ahí podemos comenzar con el que queramos. Por ejemplo, vamos a analizar x mayor o igual a 2. Entonces decimos, x mayor o igual que 2 implica que la función f de x se convierte en x menos 2. ¿Sí? Y luego, valor absoluto de x menos x más 2, se van las x, y eso es valor absoluto de 2, 2. Eso pasa para cuando la x es mayor o igual que 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede para x menor que 2? Para x menor que 2, la función f de x es x menos, y el valor absoluto cambia por 2 menos x. ¿Sí? Entonces, eso es x menos 2 más x. Miren, valor absoluto de 2x menos 2. Y ahí hay otra partición. Porque esa partición, ¿dónde se da? De ese segundo valor absoluto. Esta es otra parte seccionada. Recuerde que ella trae una condición. Es menor que 2 y pasa esto. Entonces, tenemos que el f de x se convierte en 2 menos x menos 2 y esto es otra seccionada. ¿Esta seccionada dónde se da? En 1. En 1 tenemos para x mayor o igual que 1 es 2x menos 2. ¿Sí? Y para x menor que 1, ¿qué nos queda? 2 menos 2x. ¿Sí? Y entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo nos quedaría eso como una seccionada o nos hace falta revisar algo más? Cuando hablamos que la x, vaya, ahí decimos x menor que 2, ¿verdad? Estamos de 2 hacia atrás. ¿Sí?
pero ahí hay una partición que está entre 1 y 2 y para menores que 1. Entonces, cuando hablamos de menores que 1, ahí se van los negativos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra función vista como una seccionada? Entonces, decimos f de x es ujú, 2 menos 2x para x menores que 1. ¿Sí? Luego, 2x menos 2 para 1 mayor o igual que x, pero menor que 2. ¿Sí? Y por último, 2 para cuando la x sea mayor o igual a 2. Ahí tenemos la seccionada. ¿Sí que? Hay tres partes. Bueno, nosotros cómo podemos graficar, podemos usar Desmos para eso. Vamos a graficarla en valor absoluto directamente y luego la vamos a dibujar seccionada. De paso, pues para mostrarles cómo se trabaja con las seccionadas. Valor absoluto, tenemos x menos, otra vez valor absoluto, x menos, bueno, sería x menos 2 era. Sí, miren. Entonces, si nosotros queremos hacerle en Desmos, creo que, vamos a ver si me acuerdo, e de x igual, creo que iba así con llaves. Eh, 2 menos 2x, 2 menos 2x, x menor o igual, o menor que 1, ¿eh? Era punto y coma, no me acuerdo. Seccionado. Vamos a ver, funciones a trozos, era con llaves. Ya lo había visto y se me olvidó. Calculadora, funciones a trozos. Bueno, esta es una manera, pero vi otra. Era de una sola vez. La escribí de una sola vez. Sí, parece que era con llave. No recuerdo la sintaxis. Igual lo hace. No, no tiene que hacerlo así pedaceada como está, pero definí una sola función. Déjenme probar suerte. Era coma. Yo creo que sí, pues que me parece que era. ¿Ah? No, eso es función suelo. Esa es la mayor entero. Que creo que esa cosa. Ajá.
Es que si lo hago aquí, por ejemplo, vamos a ver, si aquí coloco las llaves, entonces quito esta cosa y ya me grafica esta parte, ¿va? Pásenle. Me hace esta parte. Pero había una manera, ¿será que era así? Que no me acuerdo. Y se me olvidó, ¿eh? No. Vamos a ver. Coma, 2, 1, menor o igual. Solo voy a probar. Si no, lo voy a tener que hacer así por partecitas. Si no, me está dando error ahí. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces la voy a hacer así como está esa, que la va haciendo como por secciones. Porque por secciones, aquí está este. 2 minutos X menor que 1. Luego, era entre 1 y 2. eh, era 2X menos 2, ¿va? Y esa menos 2, miren, pero esa es válida entre 1 y 2. 1 menor o igual que X menor que 2. Ahí está. Y por último, E de X, tomo el valor de 2. 2, pero eso es válido de 2 en adelante. X mayor o igual que 2. Miren, y ahí se genera la función a trozos, que es la misma que teníamos seleccionada aquí en valor absoluto. Miren, quito estas partes. Me está generando la misma función. Entonces, lo que yo les menciono es que existe la posibilidad, por ejemplo, que en esta parte de aquí haya un salto. ¿Estamos? O que en esta parte de este vértice haya un salto. Existe esa posibilidad. En nuestro caso, si ahora sí revisamos los límites, entonces vamos a poder seccionar la función y no trabajar con el valor absoluto, sino que trabajar con la función en particular. Cheque. Entonces voy a dejar este dibujito y voy a capturar todo esto. Ya lo voy a buscar. Estoy seguro que así se trabaja diferente. Aquí voy a hacer el gráfico. Dejo esto para que sepan, ¿verdad? Dónde está definida cada una. Para menores que 1, 2 menos 2X. Entonces, ya una vez que tenemos el gráfico o tenemos la seccionada, ya nosotros podemos reemplazar el valor absoluto y calcular los límites que me están pidiendo. Vaya, por ejemplo, me están pidiendo límite cuando X tiende a menos 2. Cuando X tiende a menos 2, entonces nos vamos a la función seccionada y reemplazamos menos 2. ¿Corresponde a dónde? ¿A qué función o a qué tramo? 2 menos 2X. Entonces, esto es límite cuando X tiende a menos 2, 2 menos 2X. ¿Y eso nos queda cuánto? No es 6. 6. Y ahí lo pueden ver en el gráfico. Bueno, no lo pueden ver. Ahí está. Miren, en menos 2, ¿vale?
6. ¿Sí? Revisamos el otro límite. Vamos a trabajar el que está aquí abajo. Este. Límite cuando x tiende a 0. En 0, ¿cómo se comporta la función? Miren la seccionada. 2 menos 2x también. Y este límite es 2. Listo. ¿Sí? Ahora evaluemos en 1. En 1. En 1. Revisemos cómo nos queda en 1. Miren la seccionada. 2x menos 2. Y esto es 0. Vamos viendo que va quedando la misma historia que con el gráfico. Ajá. Luego límite cuando x tiende a 2, ¿verdad? En 2, ¿cómo se comporta la función? ¿Quién es seccionada? 2, ¿verdad? Es constante. ¿Y esto da? 2. Y por último, era límite cuando x tiende a 6. ¿Cómo se comporta la función para x mayor o igual a 6? Y esto es 2, ¿verdad? Listo. Ahora, cheque. Sencillísimo. El detalle podría complicarse, así como les menciono, que esa seccionada, por ejemplo, no esté unida. O sea, que estos puntos de aquí no coincidan, que no coincida. Aquí hay un cambio de función, miren. Cuando hay un cambio de función, no esté unido, como que esté corrido esta parte. ¿Me explico? Y que, por ejemplo, en el otro pegue de la función de 1 a 2 cambie también. Entonces ahí es donde se hace complicada la historia. ¿Me explico? Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. Por eso es que me gusta la función como tal, ¿verdad? Porque, ojo, yo sé que si ustedes evalúan, por ejemplo, reemplacen menos 2 aquí, ¿qué les queda? Si reemplazan menos 2, aquí sería menos 4, ¿va? Valor absoluto, 4. Sí, de ahí menos 2 menos 4. ¿Qué queda? Queda menos 6 en valor absoluto. 6, que fue el límite que obtuvimos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Solo por reemplazar. Ahora, ¿dónde se complica la historia? ¿Dónde está la construcción de la seccionada? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Vaya, si siguen evaluando, por ejemplo, 0. Si cambian la x por 0, aquí les queda valor absoluto de menos 2 que 2. ¿Sí? Luego les queda 0 menos el valor absoluto de 2, que eso al final es menos 2. Y valor absoluto de menos 2, 2. Miren el grafo, miren aquí, 2, ¿verdad? ¿Sí? Directamente. Cheque. Entonces, ¿cuál era el objetivo del ejemplo? Mostrarles este detalle. Este detalle de aquí. Nosotros empezamos y convertimos esta función en una seccionada. Cheque. Entonces ahí es donde a veces nos pueden agarrar en curva. Donde tengamos una función así que tenemos que partirla nosotros. Entonces tenemos que identificar dónde hay un cambio de función y empezar desde adentro e ir saliéndonos de la función para poderla simplificar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí?
Entonces, vamos a pasar a revisar ahora esta sección, que es la sección de límites que incluyen al infinito y las asíntotas de gráficas. Miren, aquí hay dos tipos de límites y a veces los confundimos, pero son dos límites distintos. Están los límites infinitos y los límites al infinito. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna vez ustedes han escuchado la diferencia entre esos dos? ¿No? ¿No? Por ahí no. Y es que a ver, se me olvidó decirles que leyeran eso, pero me arrepentí muy tarde. Bueno, me acordé muy tarde. Entonces, la historia es que cuando nosotros venimos y hablamos de límites infinitos, eso es cuando el valor del límite es un infinito. O sea, estamos hablando de límite cuando x tiende a de una función y eso me da más o menos infinito. ¿Sí? Esos son límites infinitos. Y límites al infinito son cuando la x está creciendo sin límite o decreciendo sin límite. Entonces, como un resumen bien práctico de lo que vamos a hacer. Ahí dice límites que incluyen al infinito y asíntotas. Bueno, o sea, hay dos tipos. Están estos, x tiende a de una función y estos me pueden dar más o menos infinito o están los límites cuando x tiende a más o menos infinito y estos me dan una tendencia. Entonces, estos de aquí se llaman límites infinitos. Y estos de aquí se llaman límites al infinito. ¿Estamos? A veces hay límites al infinito que dan infinito. ¿Estamos? Sí, o sea que hay una tendencia aquí, que la tendencia de la A sea al más infinito y me dé un infinito por acá. ¿Estamos? Ahora, el otro tipo es este, ¿verdad? Que son límites infinitos, o sea que pueden mezclarse, puede ser de los dos tipos, de forma simultánea. Salud. Cheque. Entonces, vamos a definirlo formalmente y les voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Ojo, por ejemplo, en este caso de límites infinitos, en realidad esos límites no existen. Estos límites no existen porque la existencia de un límite está vinculada con un valor. Y esto no me da un valor. ¿Estamos? Esto me da un comportamiento. Entonces, así como introducción, se los voy a interpretar. Aquí, por ejemplo, es bien común encontrar límites laterales. Límites laterales que, por ejemplo, la función tenemos nosotros así. Aquí es bien, a veces es bien práctico encontrar. Tenemos nosotros el valor aquí, un valor A, y vemos que el comportamiento es o para la izquierda de A, más infinito, derecha de A, más infinito, o izquierda de A, menos infinito, o derecha de A, menos infinito. ¿Sí? Puede darse eso. Entonces, este es el comportamiento hacia el más infinito y este es el comportamiento hacia el menos infinito. A crecer sin límite o a decrecer sin límite. ¿Cheque? Ahora, el análisis para este otro tipo de límite es cuando nosotros tenemos el eje y estamos hablando que la función se acerca a un valor. Vamos a colocar un L acá. Decimos,
Si la X comienza a crecer sin límite, nos da L. Puede ser así, puede ser así. Y aquí la X está tendiendo a más infinito. Aquí es, digamos, la Y, ¿verdad? O el límite. Lo mismo por acá, podemos decir que al menos infinito, la función toma el valor de L, o puede ser que venga así. Pero eso es la tendencia hacia el menos infinito en la X. Esto digamos que representa la Y. Hay límites, como les menciono, que empiezan a evaluar la X en el infinito y la función empieza a crecer sin límites. Un ejemplo de ese es una cuadrática, por ejemplo. La cuadrática, si se va hacia el más infinito, crece sin límite, o sea que se va a infinito, y cuando va al menos infinito, también se va hacia el más infinito. La cúbica. Una cúbica se comporta igual que la tendencia. Si va al más infinito, va a más infinito, y menos infinito va hacia abajo, hacia menos infinito. ¿Estamos? Entonces, esos son comportamientos. No es que hay límite. En este caso, en este primero, no existe límite realmente. ¿Estamos? Solo es que la función se está comportando así, o en infinito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá de eso? ¿Se entiende la idea? Entonces, digamos que esa es nuestra idea intuitiva de lo que son límites que involucran un infinito. Ahora revisemos la formalidad. El libro siempre menciona la parte intuitiva. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, decimos que f de x tiene el límite L cuando x tiende a infinito y lo escribimos de esta forma. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un número m correspondiente tal que para toda x, se cumple que x mayor que m implica f de x menos L menor que epsilon. O cuando tiende a menos infinito, que eso es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual L, si para todo epsilon mayor que 0 existe un número correspondiente n tal que para toda x menor que n, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición de qué tipo de límites. ¿Cómo se llaman eso? Al infinito. Estos son límites al infinito. Cheque. Vamos a seguir escudriñando. Creo que, aquí dice la idea intuitiva, miren. Intuitivamente, ¿qué significa? Ya luego vamos a revisar los valores. Esta idea intuitiva siempre es interesante porque es la que nosotros realmente entendemos. La del epsilon delta es como un lapso oscuro en nuestra existencia. Sabemos que está ahí, pero no le hacemos caso. Cuénteme. ¿Cuál? No, al infinito. Es por la tendencia de la X. Me da un número. Cheque. Entonces, solo ahí es donde uno se confunde. Límites infinitos es porque el resultado del límite es un infinito. Cheque. Y límites al infinito es cuando la X tiende a más o al menos infinito. Hay límites de este tipo que dan infinito también. Cheque. Entonces, límites al infinito, definición. La parte intuitiva. ¿Qué nos dice la parte intuitiva? Este es como quien dice importante, ¿verdad? Importante. Tenemos límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Sí, cuando x se aleja del origen en la dirección positiva
f de x se hace muy cercana a L. De forma análoga, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual L, si para cuando x se aleja del origen en la dirección negativa, se hace cada vez más cercana a L. Geométricamente hablando, es esto. Hay un valor L al cual se está acercando la gráfica de la función. Y pasa de que el comportamiento de la función es pegarse a ese valor. ¿Estamos? ¿Listo? Esa es la idea intuitiva. Ojo, cuando les digo que se puede pegar, puede pasar que se acerque por arriba y se pegue. O que se acerque por abajo y se pegue. Para el más infinito o para el menos infinito. Cheque. A veces sucede que tenemos gráficas bien interesantes que hacen, cortan, mejor se los dibujo. Es que está medio raro estarle haciendo muecas. ¿Sí? Y después los que ven el video, ¿qué habrá hecho el brother ahí? Como que como que dice que tengo debería encender la cámara, pero no. Que después me van a hacer stickers. Entonces no. Descartado. No, y de ahí me hacen sticker y no, poste. Vamos a ver, supongamos que voy a tirar una línea así punteadita. A veces pasa con estas funciones así, que hacen movimientos raros como este, por ejemplo. Viene en la función, sube, a veces corta y se pega. A veces. Hay funciones que hacen eso. Hay funciones, por ejemplo, que solamente cortan y se pegan. Funciones que hacen esas cosas. Lo contrario, hay funciones que, como las que les dibujé, ¿verdad? Que pasan directamente al valor. Se pegan. ¿Sí? Y están, o sea, hay cualquier cantidad de cosas y todos los límites esos me van a dar el valor de L. Vaya, por ejemplo, que el gráfico va así. Ahí, eso cumple. Más infinito y la función se pega completamente. A veces hay detalles, por ejemplo, en que la función puede tener como el comportamiento de otra función interna. No sé si ustedes en 110 vieron asíntotas especiales. No, no. Miren esto. Vamos a hacerlo aquí. X a la 4. No, 4. Menos 1 entre X cuadrado. Ahora, X al cuadrado. Ven. Miran lo que está sucediendo ahí. Miren. La función que yo tengo se está comportando como esta función. ¿Sí? Esas son características de dominación. En ese caso, la función x cuadrado me está dando el comportamiento de la función f de x. Entonces ahí es donde aparece como asíntota. A veces no coincide porque en realidad, ven, miren al ojo. Al ojo es igual. Microscópicamente hablando. Así como quien dice, en cálculo eso está lejos. Interesante, ¿va? Y la función roja va por afuera de la parábola, pero se comporta igual que la parábola. Tiene un comportamiento similar. Entonces, esa es una propiedad de dominación. ¿Cheque? Entonces, las mismas tendencias hacen eso. A eso se refiere cuando el límite va a infinito y se comporta como un número que se acerca al ojo
puede que, vaya, hay una función que se puede comportar aquí, mire, cuadrado. Entonces, en este caso, voy a colocarle 1. Ahora miremos el gráfico. Ve, X, Y. Miren, comportamiento a los sólidos. Miren, y de nuevo la función para más infinito y menos infinito se está comportando como 1, pero al ojo se pega. Escudriñemos, miren, va por abajo. Cheque. Si le colocamos un menos, vamos a ver. Y quisiera que se pasara para arriba. Es una reflexión. Sí tiene que ser un menos afuera. Ah, pero es que me está cambiando me lo está mandando a -1 por encima. Entonces, para que eso me funcione, a sumarle 2. Ahí está. Entonces, miren la característica de esa función. Está por encima. Al ojo se pega. Viéndola realmente, el comportamiento es sobre 1. Miren. ¿Estamos? Entonces, a esa idea es que se refiere la tendencia al más infinito o al menos infinito que se está acercando a un valor y puede ser arriba o abajo del valor. Al ojo de nosotros va por encima, pero realmente se está comportando acercándose a 2. ¿Listo? O acercándose a L. Cheque. Entonces, esa es la idea intuitiva. Voy a quitar este garabato. Vamos a ver qué otra cosita interesante hay por acá. Luego vamos a revisar esto. Ya luego les explico de dónde salen esos comportamientos. Luego, aquí, esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Dice, todas las leyes de los límites en el teorema 1 se cumplen cuando reemplazamos x tendiendo a c por x tendiendo a infinito o bien por x tendiendo a menos infinito. Todo lo que hemos visto de los límites, así como en los laterales, ¿recuerdan? Se cumple aquí también. Las mismas ideas que yo le dije en los laterales, todo lo que eran las propiedades de los límites, aquí también aplican cuando x tiende al más o al menos infinito. Cheque. ¿Qué otra cosa interesante hay por acá? Luego dice límites al infinito de funciones racionales. Bueno, en 110, no sé si recuerdan cuando hablaban de las racionales. ¿Sí? ¿Cuántas racionales vieron ustedes? ¿De qué tipo de racionales vieron en 110? Yo sé que de racionales de polinomios, exclusivamente de esas. ¿De cuáles se acuerdan? Es que antes tenían una restricción que decían que no las mostraban todas. Hay varios tipos. Vaya, por ejemplo, hay racionales de polinomios que el numerador tiene menor grado que el numerador tiene menor grado que el denominador. Ese es un tipo de racional. ¿Sí? Y les decía que cuando eso pasaba, la asíntota horizontal era 0. Luego, cuando comparten el mismo grado, numerador y denominador, también había una asíntota horizontal y esa salía de dividir los coeficientes principales. ¿Sí? Y luego estaba, que a veces les decían, las primeras eran propias. Las segundas, cuando era mayor o igual el grado, no, cuando era igual el grado, es impropia
Y cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, aparece un tipo especial que se llama oblicua, pero la oblicua realmente surge cuando la diferencia entre los dos grados es de 1. ¿Sí? Y está la otra categorización en 110, bueno, que deberían decir en 110, es que la diferencia del numerador menos el denominador sea mayor que 1. Entonces ahí es donde aparece la cuadrática aquella, ¿se fijaron? A esas yo les digo especiales. ¿Estamos? Entonces está dos horizontales, que una es 0 y la otra es la división de los coeficientes principales, ¿sí? Y luego está las otras que son impropias, pero cuando ambos grados son iguales, cuando la diferencia entre el grado del numerador versus el denominador da 1, y cuando la diferencia entre el grado del numerador y el grado del denominador es mayor que 1, es donde aparecen las especiales. ¿Sí? Nosotros no andamos pensando en esas cosas. Eso en 110, allá nos enseñaron en 110. Aquí lo vamos a justificar, porque eso está pasando. Entonces, límites al infinito de funciones racionales. Ahí es donde aparece esa parte de la dominación. Como lo que les comentaba. Si nosotros analizamos esa racional, esta función f de x se está comportando como la x cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la x cuadrada está dominando el comportamiento de la función f de x. O el equivalente, ¿se acuerdan de graficar polinomios? ¿Graficaron polinomios ustedes en 110? De grado mayor que 2, de grado 3, grado 4, y les hablaron de la función potencia, ¿no? No les dijeron que el coeficiente principal, no, el término principal es el que nos da el comportamiento del polinomio, que se comporta como ax a la n, o a sub n x a la n. Bueno, esa es la función potencia. El comportamiento que tenga el ax a la n es el comportamiento que va a tener todo el polinomio completo. Ese es el valor que manda la función. Entonces, esa es la parte que domina. A eso se refiere la historia. Entonces, eso de límites al infinito de funciones racionales, solamente nos está mostrando, por ejemplo, miren aquí, mismo grado, la función se convierte o se apega al 5/3. Mire, para más infinito va para valores mayores a 5/3 y para menos infinito va por abajo. Aquí yo no les diría que lo estudien esto no, yo les voy a explicar otra forma. Pero si ustedes insisten en verlo así, está bien, pues, siempre funciona, pero me gusta más mi método. En realidad no es mío, pero sí me gusta más. Ya luego les explico ese detalle. Ahora, una aplicación de este tipo de límites son las famosas asíntotas horizontales. ¿Sí? Entonces, definición de asíntota horizontal. Definimos como una aplicación de este primer tipo de límite una recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica de una función y igual a f de x, sí. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es b, o límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es b. ¿Sí? Nosotros, cuando evaluamos en una tendencia al más infinito, estamos hablando de una asíntota horizontal a la derecha. Porque a veces sucede eso, que nosotros tenemos un comportamiento hacia el más infinito y un comportamiento nada que ver con la función hacia el menos infinito. Entonces tenemos asíntota horizontal derecha y esta que es una asíntota horizontal izquierda. Cuando por ambos lados aparece el mismo número, solamente hablamos de una asíntota horizontal, a secas, ni derecha ni izquierda. En ocasiones decimos, si esto pasa, decir asíntota horizontal derecha, que quizás es como más propio, solamente dicen asíntota horizontal por el comportamiento. ¿Estamos? Que no importa si es a la derecha o a la izquierda. Pero es más común hablar de o derecha o de izquierda. ¿Estamos? Entonces solamente voy a hacer la advertencia por acá, que a mí sí particularmente me gusta que me hagan la diferenciación
entre derecha e izquierda. Entonces, esta es la asíntota horizontal a la derecha y esta es la asíntota horizontal a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya luego les voy a explicar un detallín por ahí interesante. Vaya, por ejemplo, miren esta función. Cuando x tiende a más infinito, el gráfico de la función se pega a 1. Entonces, esta es una asíntota horizontal. Lo mismo, esta es otra asíntota horizontal, solo que esto es un comportamiento hacia la derecha y este es un comportamiento hacia la izquierda. Cheque. Entonces, me llevo el grafiquito solamente para tener la referencia. No lo voy a dejar tan grande. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, es cuando me están hablando de una asíntota horizontal derecha, y igual a 1, y esto de acá es una asíntota horizontal izquierda, y igual a menos 1. ¿Cheque? ¿Estamos bien? Cuéntame. No, no. Cheque. ¿Qué más hay por aquí antes de dejarlos que se vayan? ¿Tienen un pie afuera ustedes ya? ¿Qué más? Luego vienen las asíntotas oblicuas. Pero aquí tengo que hacer un diagrama. Bueno, voy a dejar esto aquí y mañana les explico el diagrama para buscar las oblicuas. Solo la voy a definir. Dice asíntotas oblicuas y aquí viene la historia de 110. Si el grado del numerador de una función racional difiere del grado del denominador, en uno, la gráfica tiene una asíntota oblicua o inclinada. Al dividir el número entre el denominador, determinamos una ecuación para expresar f como una función lineal más un residuo que tiende a más o menos infinito. Entonces, eso es cuando estamos hablando de polinomios. Pero miren esta función y ya los dejo que se vayan. Miren, miren la función. ¿Cuál es el grado del numerador? 1. ¿Y el del denominador qué grado tiene? Un medio. No, hombre, si no es polinomio para hablar de grados. Cheque. Entonces, miren, aquí esa historia, hablar de los grados, no me sirve. Pero el diagrama que les voy a mostrar mañana sí. ¿Listo? Entonces, mañana les explico ese detalle. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿De otro tema? ¿De la clase? Pero mira, ¿qué horas me pregunta? Bueno, me dijo al inicio. Si quiere, se la contesto y mañana traten de revisar, ¿verdad? Siempre tenemos pendiente los problemas que el compañero mandó al grupo. Si encuentran algo por ahí, lo vemos en la clase. ¿Listo? Se cuidan entonces, nos vemos mañana.